Buenas tardes, bienvenidos. Un minuto y ya comenzamos. Un minutito más y ya comenzamos, chicos, ¿eh?
Bueno, bienvenidos a todos. No lo veo, creo que era Leonardo. Así que, bueno, después les subo el video con los subtítulos. Voy a compartir pantalla primero. ¿Me dicen si ahí se ve bien la pantalla? Bien. Excelente, bienvenidos a todos. Me acomodo ahí un cachito. Listo. Bueno, la idea de la unidad de hoy es seguir viendo JavaScript, meternos un poquito en lo que es ECMAScript 6, pero continuar con lo que es JavaScript en general, ¿bien? Ya la unidad que viene vamos a estar metiéndonos de lleno con lo que es React, pero vamos a seguir viendo algunas cosas de JavaScript porque, como dije, es una unidad más orientada a la instalación y configuración de React, ¿bien? Entonces, no sé, ¿todo el resto me escucha? Ok, perfecto. Bueno, entonces, repasando un poquito lo de la clase pasada, habíamos creado un archivo index.html, bien, habíamos visto que, bueno, un HTML tiene un cuerpo principal, que es el HTML, tiene un head, tiene un body, puede, digamos, tener un footer. Dentro del body habíamos hecho un form, bien, en donde usábamos el elemento div, que es un elemento contenedor, y después usamos input y usamos textArea y select como elemento de formularios, y level y div bien como elementos de HTML. Luego habíamos visto la hoja de estilo, que podíamos embeber el CSS directamente en el HTML, pero también podíamos linkear una hoja de estilo, una CSS, y en esa hoja de estilo vimos que podíamos usar selectores por elemento, de esta manera estaríamos aplicándole este estilo a todos los elementos que son divs, o selectores por ID, cuando ponemos numeral bien adelante del nombre. Bueno, ahí estaríamos seleccionando el elemento cuyo ID es nombre-ID, que vendría a ser en este caso este input. También teníamos acá las clases, bien, con el punto. Con un punto estaríamos seleccionando todos los elementos cuya clase es input contacto. Entonces, por ejemplo, acá traeríamos todos los input, bien, que tienen todas las clases input contacto. O en este caso, estaríamos usando jerarquía, en donde decimos, bueno, quiero todos los elementos cuyo ID es input contacto que estén dentro de un div. Bien, y ahí entonces usamos la jerarquía con estos mismos selectores. Por el lado de JavaScript también habíamos visto que lo podíamos embeber en el HTML o que lo podíamos incluir a través de un archivo JS, como lo estamos haciendo acá. Acá estamos incluyendo el archivo script.js. Entonces este script.js habíamos hecho primero un alert que quedó comentado, en donde vimos que ni bien cargábamos la página, ejecutábamos ese alert y a eso lo llamábamos ejecución directa. Y que en cambio, luego hicimos esta función contacto que se ejecutaba cuando alguien hacía un submit en el formulario. Alguien apretaba este botón type submit, ejecutaba el submit del formulario, y eso lo llamábamos ejecución por eventos, ¿bien? Porque no se va a ejecutar nada hasta que alguien no haga clic en ese botón y se ejecute el submit. Al final vimos un change, bien, el evento onChange en un select, que llamaba la función getTipoSeguro, y también vimos entonces que el llamado a esa función era por eventos, bien, hasta que alguien no hacía un change no se ejecutaba. Entonces ahí teníamos las diferencias entre eventos y entre ejecución directa. Por otro lado, vimos para declarar una función en ECMAScript 5, declarábamos function, el nombre de la función, los paréntesis, y acá irían los parámetros, ¿bien? Que hoy vamos a ver un poquito más. Dentro de la definición de la función, habíamos usado el DOM y habíamos usado los selectores para trabajar con los elementos. Entonces, habíamos visto que el DOM básicamente lo que hacía era agarrar el HTML y transformarlo, ¿bien?, a un modelo de objetos en JavaScript, y que nosotros, modificando luego esos objetos o leyendo el contenido de esos objetos, podíamos o
modificar el HTML sin, entre comillas, sin necesidad de recargarlo, o también, digamos, obtener los valores, ¿bien? Sin necesidad de recargarlo. Y que eso lo hacíamos manipulando lo que es el DOM, que es el Document Object Model de JavaScript. Creo que están todos escuchando. Ahí estoy viendo la pregunta de Federico. Denme un cachito, por las dudas. Ahí está. Sí, recuerden por favor poner todos los panelistas y participantes, ¿bien? Así se pueden leer entre ustedes también. Bueno, entonces habíamos visto lo más importante, ¿bien? De JavaScript, que es el DOM. Habíamos también visto la consola, que podíamos trabajar en Elements todo lo que era HTML, o en Console lo que era la consola de JavaScript, que había un objeto, yo les dije, hay un objeto que lo salteamos, que es el objeto Windows, que en realidad Windows es el de mayor jerarquía, ¿bien? Windows sería como toda la ventana, incluida la barra de direcciones, el histórico de navegación, y Windows dentro tiene un objeto que es Document, que vendría a ser el HTML. Pero Document tiene tanta importancia que lo podemos instanciar directamente sin necesidad de poner window.document. Bien, pero si en algún lugar leen window.document, está perfecto. Esa es la sintaxis también correcta. ¿Por qué el punto? Bien, ¿por qué usamos el window.document y dentro acá, por ejemplo, de document.forms? Bien. Bueno, los puntos en JavaScript, repasando y aprendiendo un poco para quien no conoce, nos sirven para acceder a propiedades de un objeto. Entonces JavaScript es un lenguaje que está basado en objetos, y en objetos vamos a ver hoy muy así, la clase que viene por ahí profundizamos un poquito más, pero para ir teniendo una idea, tres conceptos básicos en objetos para entender el por qué estamos trabajando de esta manera y estamos haciendo esos puntos y demás. Un concepto básico son las clases, ¿bien? Las clases vendrían a ser los moldes para hacer algo, por ejemplo, la clase torta sería un molde para hacer una torta, ¿bien? Y el objeto se dice que es una instancia de una clase, la torta en definitiva que me termino comiendo es el objeto. Clase es el molde, la torta es el objeto. Toda clase, cuando uno define una clase, define propiedades. Yo digo, bueno, el molde para hacer tortas, le voy a definir propiedades. La dimensión, no sé, el alto, el ancho, la forma, ¿bien? Y el objeto hereda, no hereda en realidad, hereda es otra cosa, sino que el objeto utiliza esa definición de propiedades de la clase y a lo sumo las valoriza. Digo, por ahí tengo una torta que construí a partir de la clase torta, construí un objeto torta que tiene la forma, no sé, redonda y un alto de 10 centímetros, y por ahí tengo otro objeto torta que construí a partir del mismo molde, pero la forma es cuadrada y el alto es de 12 centímetros. Entonces, las propiedades son atributos, son cualidades del objeto. En este caso, el objeto es window, ¿bien? Vendría a ser window, como dije, todo, ¿no? Vendría a representar todo. Y window tiene dentro una propiedad que es document, por eso el punto. En JavaScript, cuando nosotros tenemos objetos, para acceder a las propiedades o métodos de un objeto, lo hacemos con punto. Ponemos el objeto punto, la propiedad o el método. En PHP, por ejemplo, si alguien viene de PHP, esto sería con flechita, ¿bien? El equivalente sería este en PHP. En JavaScript es el punto. ¿Por qué el window.document? Bueno, porque me lo define JavaScript. JavaScript me dice que el objeto window tiene una propiedad que es document, que a su vez es otro objeto que tiene una propiedad que es forms, ¿bien? Que termina siendo una colección de ¿qué? De objetos, ¿bien? Todo es un objeto en JavaScript. Entonces, cada vez que vean un punto, estamos haciendo referencia a un objeto y a una propiedad de ese objeto. La propiedad document del objeto window o la propiedad forms del objeto document. Lo que va a hacer entonces JavaScript al montar el DOM es decir, bueno, el HTML que tiene cierta jerarquía, digo, bueno, si esto es document, form va a ser una propiedad de document, ¿bien? Y a su vez, este input va a ser una propiedad que esté dentro de form, que está dentro de document. Entonces va mapeando todo este HTML a un modelo de objetos. Una forma de utilizar el DOM es como lo vemos acá y como lo teníamos acá, accediendo directamente al objeto document, el formulario en el índice 0,
el name del input, que en este caso es nombre, y la propiedad value. Recuerden que todo elemento de formulario tiene una propiedad value, que es en definitiva lo que el usuario termina escribiendo en el formulario. Otra forma es document, el nombre del formulario, ¿bien? Form contacto, o sea, cada name del elemento se termina transformando en una propiedad. Document tiene la propiedad form contacto, que tiene la propiedad apellido ID, por ejemplo. Perdón, apellido. Bien. Document, form contacto, apellido. Acá seleccionaría el input. Bueno, todo elemento de formulario tiene una propiedad value que en definitiva voy a obtener ahí lo que el usuario escribió. Bien. Esa es una forma. La otra forma, como vimos, es a través de selectores. Los selectores son simplificaciones, son abstracciones que nos permiten elegir un elemento del HTML, del DOM. Siempre trabajemos con JavaScript, vamos a trabajar con el DOM. Pero nos permite elegir un elemento sin tener que hacer toda ese llamado jerárquico. Simplemente poniendo document, get element by ID y el ID del elemento, me va a seleccionar el elemento que tenga ese ID. En este caso, por ejemplo, yo estaría seleccionando el input cuyo ID es email ID. Y sobre ese input, ¿qué obtengo? El value. Bien, entonces, una forma es a través del DOM, la otra es a través de un selector. El selector termina utilizando el DOM, por eso a nivel performance siempre el uso del DOM directo es más performante que el selector. Bien, pero a estas alturas no se nota la diferencia. ¿Bien? Si le pones una ID a esa celda, lo vas a poder seleccionar. Digamos, el elemento que quieras seleccionar tiene que tener, puede ser un ID, lo puedes seleccionar así como tenés getElement by ID, tenés otros selectores, ¿bien? Vas by class name, que es el nombre de la clase, by name, by tag name, ¿bien? Que es el nombre del tag, div, h, no sé, form, ¿bien? Bueno, Federico me dice que no puede acceder. Federico, espera un segundo. Un segundito, chicos. Ahí está. Bien. Bueno, hasta acá igualmente un breve repaso de lo que vimos. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Cuando usas el DOM seguís la jerarquía, si no usas el selector y te evita ese paso. Bien. Como vimos, JavaScript tiene distintas versiones. Bien. React lo vamos a usar nosotros con ECMAScript 6. Hay posteriores, pero ECMAScript 6 es una de las más compatibles y la que nos permite, más compatible con los navegadores actuales y demás, y que nos permite utilizar React. Que igual lo que va a hacer React es transformarla, cuando nosotros, digamos, en un momento vamos a compilar, o transpilar se llama, el proyecto lo va a terminar transformando a ECMAScript 5, que es lo compatible con los navegadores actuales, y nos va a permitir programar en ECMAScript 6. Bien, que tiene una serie de diferencias y una serie de ventajas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, primero, es agarrar este mismo ejemplo que habíamos hecho con ECMAScript 5 o ES5, ES6, lo van a escuchar también nombrar así, y vamos a renombrar algunas cosas como para utilizar lo que es ES6. ¿Bien? Una diferencia que tiene ECMAScript 5, o que tiene, mejor dicho, ECMAScript 6, son las constantes. ¿Bien? Nosotros podemos declarar constantes con ES6, cosa que antes no podíamos. La diferencia entre algo en una variable y una constante, por si alguno no lo conoce, justamente es que la variable puede modificarse su valor en ejecución, mientras que la constante siempre se mantiene igual. Nunca puedo modificar el valor de una constante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia al elemento pi, ¿bien?
no puedo generar una constante, pi siempre va a valer 3,14 y demás, nunca se va a modificar en la ejecución, entonces es algo constante. Bien, en este ejemplo que nosotros tenemos, nombre podría ser una constante, porque fíjense que yo nunca modifico el valor de nombre. Nombre lo inicializo y luego no lo modifico más. O sea, algo constante no tiene que ser necesariamente pi. Bien, puede ser nombre en este caso porque luego no se va a modificar, entonces ya lo declaro como algo constante. En cambio, apellido sí es algo variable. ¿Bien? Email, ¿por qué? Porque lo declaro acá y acá lo modifico. ¿Bien? Email también puede ser una constante y van a ver que en JavaScript y sobre todo en React muchas cosas se van a declarar como constantes en lugar de como variables. Todo lo que yo declare que luego no se modifica va a ser una constante. ¿Bien? Y la constante va a ser algo que van a utilizar muchísimo. Apellido, como dije, es una variable. Ahora vamos a ver la diferencia entre declararlo con var o declararlo con let. Bien, let es otra forma de declarar variables en ES6. Si nosotros primero vamos a declarar la constante, declaramos las constantes, recargamos, ponemos cualquier cosa, obviamente, bien, y ahí obtenemos los valores. No cambió nada, o sea, no me va a cambiar la ejecución. Lo que sí, digamos, al trabajar con una constante, hasta el lenguaje tampoco, digamos, entre comillas, se preocupa porque eso se va a modificar. Yo cuando le digo al lenguaje que algo es constante, no, está bien que JavaScript no hace validación de tipos de datos ni nada. Si alguno de ustedes luego usa TypeScript, por ejemplo, es un JavaScript tipado, ¿bien? Es un JavaScript con tipos de datos. En caso de JavaScript en sí no hay, es un lenguaje fuertemente tipado. Pero sí tomen la buena práctica de aquello que declaran que no se modifica, usarlo y declararlo como constante. ¿Bien? No, el ámbito en este caso es local a la función. Si yo declaro la constante acá por fuera, ahí sí va a ser una variable o una constante global. Otra diferencia u otra, no sé si mejora, bien, otro agregado que tuvo JavaScript es el uso de variables declaradas con let o variables declaradas con var. Bien. Para hacer este ejemplo vamos a hacer acá un if true, ¿bien? Un if que siempre va a entrar por este if. Y vamos a declarar apellido con var, lo vamos a inicializar y vamos a hacer un console.log de apellido. Pero por fuera del if. ¿Bien? Vamos a hacerlo de las dos maneras, por dentro y por fuera. Ahí está. Entonces vamos a recargar, vamos a poner acá cualquier cosa, vamos a completar. Fíjense que imprimió el primer console.log de apellido, el segundo console.log de apellido, es decir, este de acá y este de acá. Si yo ahora declaro la variable apellido con let, vean que me recargó, ¿bien? Esto es porque en realidad, si se fijan bien, si llegan a ver acá la consola, van a ver que tira un mensajito en rojo, ¿bien? Tira un error la ejecución. ¿Por qué tira un error? Bueno, porque hay una diferencia entre declarar una variable con let y declarar una variable con var. Y es el scope, ¿bien? Cuando yo declaro una variable con var, esta variable va a tener, entre comillas, vida, va a estar declarada para toda la función, ¿bien? Cuando yo la declaro con let, el scope de la variable vendrían a ser las llaves. Entonces, esta variable existe dentro de este if. Fuera del if no existe. Por eso acá no existe apellido. ¿Bien? Si yo saco este console.log, bueno, igual va a pinchar por el de abajo. Pero no existe apellido. Si yo let, en lugar de declararlo acá, lo declaro arriba del if, sí existe. ¿Por qué? Cuando uso let, la variable existe para su scope principal y para los inferiores. Es decir, si está declarada acá arriba, sirve para toda la función y para lo que está dentro de la función, por ejemplo, dentro del if. Si yo la declaro dentro del if, solo existe en el if, no existe hacia arriba del if. Por eso acá no existe apellido. Cuando yo hago console.log acá de apellido, JavaScript me dice no existe esa variable. Si yo lo declaro acá arriba, JavaScript va a interpretar que esa variable existe acá y que existe también acá, porque la variable
toma todo el scope de la función. Con var eso no sucedía. Hacemos así. Y ahí fíjense que imprimió las variables. Se van a encontrar en React con el uso de let. Bien, ya no se usa prácticamente var. ¿Es let o const? Bien, var prácticamente no se usa. Exactamente, tiene una serie de mejoras que tienen que ver con sí, el uso de memoria, que tienen que ver también con un tema de el alcance de la declaración de la variable, que te da cierta seguridad, no seguridad informática, sino seguridad a la hora de programar. Bien, tiene una serie de mejoras, por eso es que ustedes van a ver ejemplos en React hechos con let y no con var. Bien, ya var prácticamente no se usa let o se usa const. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, continúo entonces. Otra cosa que se van a encontrar mucho en JavaScript es el uso de funciones arrow, ¿bien? Mucho en React, perdón. El uso de funciones arrow. Entonces, para eso, para poder que se entienda con este ejemplo, yo una función la puedo declarar de esta manera o la puedo declarar de esta otra manera. Bien, yo puedo decir var contacto es igual a function. ¿Bien? Tiene que ver con la forma de declarar las variables, las funciones que tiene JavaScript. ¿Bien? Va a funcionar igual. Esto seguimos acá con ECMAScript 5, por eso el var. Ahora, en ES6 hay una nueva forma de declarar las funciones que es sintácticamente más simple y tiene una serie de mejoras que la vamos a entender más cuando veamos en React con objetos y clases, que es una función arrow. ¿Bien? Entonces, primero, lo que voy a declarar es una constante, ¿bien? En lugar de var, y le voy a igualar paréntesis, flechita, llave de apertura y llave de cierre. ¿Bien? Esto es el uso de funciones arrow. Voy a dejar así y voy a dejar así. Esto es lo mismo, entre comillas, ¿bien? Aparte de lo sintáctico hay alguna serie de cambios que después lo van a entender. Lo que cambia es la forma de declararlo. Acá tengo que escribir function, los paréntesis, la llave de apertura cierre. Acá me evito de escribir function, es directamente paréntesis para los parámetros, la flechita que es el igual mayor y la llave de apertura y cierre. ¿Bien? Entre otras cosas porque la función arrow tiene una serie de mejoras también que después vamos a ver, que por ejemplo, cuando yo declaro una función que tiene una sola sentencia, ¿bien? Se lo voy a escribir acá para entenderlo un poquito ahora. Constets, ahí está. Bueno, yo declaro esto, 1 más 3, ¿bien? Una función que tiene una sentencia. Me faltó el igual. Bien, bueno, esto en realidad es lo mismo que escribir function, test, paréntesis, llave de apertura, llave de cierre, return 1 más 3. Es decir, cuando la función arrow no tiene las llaves y tiene una sola sentencia, tiene un return implícito. Bien, si yo a esto ya le agrego las llaves, bueno, ya es como que pierda el return. Bien, para obtener el mismo resultado tendría que escribir explícitamente el return. Pero si lo hago sin llaves y con una única sentencia, es un return. Bien, esto sería lo mismo que esto. Entonces, a la hora de trabajar, sobre todo cuando trabajamos con funciones de callback y demás, que después vemos un poquito más en profundidad, esto es mucho más cómodo. Bien, evita líneas de código. Entonces, la función arrow, que tiene otras ventajas, que tiene que ver con el bindeo de los objetos y demás, es recontra utilizada, la van a ver muchísimo en React, bien, pero muchísimo, así que está bueno ir acostumbrándose y que cada vez que vean algo declarado, olvídense de última de esto, porque puede ser una función de callback, pero cada vez que vean declarado algo como esto es una función. ¿Cómo la identifican? Por la flechita, ¿bien? Sobre todo por la flechita. Ahí se van a dar cuenta de que es una función, ¿bien? Y eso se llama en ECMAScript 6 función arrow.
¿Hasta ahí alguna duda? No siempre. En este caso sí porque la estoy declarando, pero hay veces que no hace falta porque es una función que pasa como parámetro a otra. Después lo vemos un poquito más. No, si siempre iba a usar cons. La idea es que no haya var, ¿bien? Que haya cons o LED tampoco en una función debería haber, no estaría bien, sino que haya cons. Otra cosa interesante que trae ECMAScript 6 es el uso de módulos, ¿bien? El uso de módulos lo van a ver mucho en React. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo, pero después en React lo van a ver mucho. Vamos a poner mensajes.js, voy a crear un nuevo script. Y acá me meto en otra cosa, ya que estamos. ¿Bien? En realidad, más que el uso de módulos, vamos a arrancar por... sí, porque el módulo es más complicado. Vamos a arrancar por el export y el import. ¿Bien? Y antes de eso estoy pensando arrancar un poquito, o sea, seguir un poquito más con la lógica de objetos. Entonces, vamos a hacer así. Un segundito. Bien. Primero, nosotros en JavaScript tenemos objetos, ¿bien? Objetos como vimos acá, con el DOM y demás, pero también podemos declarar objetos. Yo puedo declarar la constante mensajes, que va a ser igual a un objeto. Para eso voy a usar las llaves. Llave de apertura, llave de cierre. Este objeto, yo digo que va a tener la propiedad, por ejemplo, general. General, vamos, déjenme ver acá que teníamos, o vamos a poner error y ok, error, la propiedad error. Y dentro de la propiedad error vamos a poner campo obligatorio. Voy a armarlo todo y ahí lo explico. Bien, vamos a ver, el campo es obligatorio. Y acá vamos a poner ok, dos puntos. Mensaje, gracias o gracias o agradecimiento, gracias por contactarse. Bueno, ¿qué es un objeto entonces? Es algo que nosotros sintácticamente vamos a comenzar con una llave, va a cerrar con una llave y en el medio va a tener propiedades y valores. Bien, lo voy a hacer más simple acá. Vamos a hacer una propiedad sencilla. Bueno, vamos a ponerle Pepe, ¿bien? Vamos a usar el ejemplo de Pepe, Pepita, ¿bien? Entonces, este objeto que estoy declarando acá, que lo estoy asignando a mensajes, va a tener la propiedad Pepe y para la propiedad Pepe va a tener el valor Pepita. Entonces, un objeto va a tener como una clave y un valor, ¿bien? Es propiedad, dos puntos, valor. En este caso, la propiedad es error y el valor de error es otro objeto. Por eso las llaves. ¿Bien? Entonces, es más, vamos a dejarlo así. Estoy pensando para que queden los dos ejemplos. Ahí está, bien. Vamos a hacer así. Para que podamos ver los dos ejemplos funcionando. Entonces, fíjense, acá tenemos la propiedad agradecimiento que tiene como valor este string, gracias por contactarse. Acá la propiedad error que tiene como valor otro objeto, que a su vez tiene la propiedad campo obligatorio que tiene el string, el campo es obligatorio. ¿Bien?
Yo digo, bueno, yo voy a tener declarado en este archivo los mensajes y los quiero usar en este JavaScript para no estar escribiendo todo el tiempo lo mismo, y si yo mañana quiero cambiar el mensaje, poder cambiar acá y que repercuta en toda mi aplicación. Esto se puede hacer y para eso se usa el export y el import. ¿Bien? En este mensaje yo voy a decir que voy a exportar, ¿bien? Voy a hacer un export de la constante mensajes. Y en este script, ¿bien? Lo que voy a hacer es un import de llaves, voy a poner mensajes from punto barra mensajes. Y vamos a hacer acá un console.log de mensajes punto agradecimiento. Bien, primero vamos a ver que haya quedado bien. Ah, sí, me falta la. No pasa que no quiero volverme loco con la Synology. Quería mostrarlo hoy, pero claro, me falta la declaración del módulo. A ver, termino de explicar esta parte. Esto sí, es lo más parecido, si querés, si venís de. Yo hago referencia a PHP por si alguno viene de ese mundo que lo conozco. Si venís del mundo PHP, esto sería lo más parecido a un array asociativo. Los arrays en sí en JavaScript no le podemos poner una clave. La clave es numérica, ¿bien? Es autonumérica, no podemos declarar una clave como texto como lo hacíamos en PHP. Esto vendría a ser lo más similar. El JSON en realidad es un formato de intercambio de JavaScript que está basado en objetos. ¿Bien? Vendría a ser como un subconjunto de los objetos de JavaScript. Entonces, un objeto literal de JavaScript vendría a ser como un subconjunto del JSON. Sí, está basado en esto, digamos. Pregunten si tienen dudas con esto, chicos, primero y ahora vemos. No, nada que ver. Acá le pueden poner Pepe si quieren a la constante, no hay ningún problema. Acá le pueden poner Pepe y está perfecto. Sí, por eso, Fabián, lo que comentaba recién, ahora vemos si lo seguimos por acá o esperamos a ver React, que ya tiene todo armado. Pregúntenme primero, terminemos lo de la parte de objetos, después vemos el export, import y demás. Exactamente, Mariana. El objeto, Juan, claro, tiene una propiedad y para cada propiedad un valor. Y a su vez, una propiedad puede tener como valor otro objeto. El resto, chicos, ¿se entiende lo de objetos? Quiero ver si me deja. Esto también
Eso también puede tener métodos. Sí, una propiedad puede tener como valor una función o método declarada, si es a lo que te referís, Andrés. Sí, recuerden por favor poner todos los panelistas y participantes. Sí, el tema de... Sí, no me va... Bueno, avancemos un cachito. Lo del módulo lo voy a dejar ahí. Veamos primero los objetos. Bien, vamos a comentar ahí, después vemos esto. Para no trabarnos. ¿Alguna otra duda con eso? Con objetos. Lo de los objetos sí es importante ir comprendiéndolo porque vamos a trabajar muchísimo con distintos tipos de objetos. ¿Bien? Paso voy a ver, porque yo arranqué por el final, que es S6, y ahora repasamos lo anterior. Quiero ver, no olvidarme nada. Valores, está bien. Está bien, sí, vamos a tener que usar módulos acá. Bueno, lo dejo para después, lo de módulos. Después vemos el tema de módulos y demás. Clases lo vamos a dar directo con React, que es más fácil, y me voy a detener ahora en los template string, ¿bien? Así ya vemos el tema de template string. Entonces, vamos a volver acá. A veces nosotros necesitamos concatenar información, ¿bien? O meter información en el medio de un string. No sé, yo quiero decir ahora, en lugar de gracias por contactarse, quiero decir gracias, el nombre, ¿bien? Y el por contactarse. Si yo recargo acá, este nombre que pongo acá, perdón, me quedó esto también acá. Vamos a dejar comentado, esto se lo dejo comentado, porque si no va a tirar error. Ahí está. Y ahora que le molesto. A ver, el LED lo tengo acá. El import tampoco lo tengo, ¿no? A ver, vamos a ver ahí. Me está tirando un error algo. Mensajes no está definido. Acá me quedó este console. Perdón. Ahí está. Sí, gracias, Facundo. Bueno, entonces ahí, gracias el nombre por contactarse. Bien, quería llegar a esto. Entonces, fíjense que ahí tenemos que cortar, o sea, poner un cacho de string, concatenarlo con la variable y el siguiente cacho de string. Bien. Entonces, sí, no lo puse, Marco, porque le doy un par de veces y ya lo llega a ver y no quiero meterme ahora en el mundo del prevent default todavía. Entonces, para evitar este tipo de cosas, bien, evitar no, si de repente queremos mostrar un script, digamos, que es un poquito más largo, más complejo, en donde tenemos que concatenar más datos, bien, no es que, de nuevo, no es que no se, digamos que no podemos usar más este recurso, bien, lo podemos seguir usando perfectamente, pero digamos que hay algo en S6 que se llama template string, bien, que nos permite evitar el uso o evitar esta concatenación de datos y poner la variable que nosotros querramos directamente en el string a reemplazar. ¿Bien? Entonces vuelvo al string como lo tenía. Para usar esto, en lugar de usar las comillas dobles o las comillas simples, ¿bien? Vamos a tener que usar, tienen que estoy buscándolo acá el carácter.
No, estas son las simples. Tampoco. Uno no encuentra en la máquina, estamos complicados. Este me parece que está. Ahí está, sí, perfecto. No sé si se llega a ver ahí. Bien, que no es una comilla simple. Aumento un poquito el zoom, si no. Siempre me olvido el nombre del carácter, ¿eh? Algunos seguro se acuerdan. Bien, no es ni una comilla simple ni una comilla doble, tampoco es un apóstrofe. Bien. Digamos, para usar esto que les voy a mostrar ahora, no tenemos que usar ni comilla doble ni comilla simple, sino este carácter. Bien. Vamos a, ahí está, sacar un poquito el zoom. Y acá lo que me permite a mí es poner en el medio del string la variable que yo quiero interpretar en el momento de armar el string. Entonces yo voy a poner peso, llave de apertura, llave de cierre, nombre. ¿Bien? Y ahora cuando recargue, gracias el nombre por contactarse. Es el mismo resultado que el anterior, pero me evita estar cortando el string y concatenándolo, que era algo medio molesto, o es medio molesto a veces cuando sobre todo tenemos string con muchas variables en el medio. ¿Bien? Pack string, gracias Facundo. Es algo molesto, entonces podemos usar los template string, ¿bien? Tranquilamente. No, también lo pueden usar. La realidad es que cuando no tenés cosas para interpretar, conviene usar las comillas simples o las comillas dobles. Esto vendría a ser como PHP cuando usan las comillas dobles y ponen la variable en el medio e interpretar. Bueno, lo mismo. Y acá pueden, yo puse nombre, pero pueden, no sé, poner nombre, espacio, el apellido. ¿Bien? Pueden poner varias variables. Lo único sí, o constantes, no solo variables. Lo único sí, tienen que poner el peso, llave de apertura, llave de cierre entre los backstring. ¿Bien? Y ahí lo pueden utilizar. Yo soy más de la vieja escuela y sigo concatenando, pero cuando tengo un string muy grande que es muy molesta la concatenación, los utilizo, ¿bien? Pero cuando son string chiquitos, yo soy más del concatenado, digamos, me quedó la costumbre. Pero es un buen recurso, está bueno como recurso, digamos. Bien, ¿se entiende, chicos? Sí, no, es súper cómodo. Yo cuando tengo un string chiquito es como que ya me quedó la costumbre de concatenar. Pero cuando es un string que tengo 2, 3 variables a interpretar o que hay que interpretarlas en el medio del string como acá, sí, obviamente el template string es otra cosa. Si por ahí queda al final, ya a veces es como que lo escribo, lo borro y lo cambio, pero la costumbre es el concatenado. Pero ya cuando están en el medio es muy molesto concatenar, entonces ahí está bueno el template string. Bien. ¿Qué más? A ver. No me quiero olvidar de nada. Bueno, los valores por defecto están muy buenos en React. Bien. En React, perdón, en JavaScript. Esto era algo que no tenía y que era medio molesto de resolver antes. Bien. Esto es, por ejemplo, yo quiero que ahora la función contacto reciba un parámetro. Bien, ese parámetro le voy a poner un nombre a la variable. Le vamos a poner, no sé, form. Bien. El nombre del formulario, ¿bien? Form name, por ejemplo. Sí, por poner algo, ¿eh? O ni siquiera, porque no quiero generar confusión. Vamos a poner var A, ¿bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer un console log de este var A. Cuando yo hago el submit, es undefined, ¿bien? ¿Qué pasa si yo digo si var A no viene nada, si no me mandan ese parámetro, ¿bien? En la función, quiero que var A tome por default un string que diga hola mundo. Eso es lo que va a hacer el parámetro default. Cuando no le mando nada a la función, va a tomar hola mundo. ¿Bien? Esto está muy bueno. Antes teníamos que hacer el doble pipe para saber si no venía, o teníamos que hacer el if, o teníamos que hacer el type of. Bueno, nos evitamos eso. Cuando no viene declarada la variable como parámetro, toma el valor default.
Esto es una función, o sea, si yo quiero mandar esto como parámetro, lo tendría que mandar en el llamado de la función que está acá. Bien, si yo ahora acá le pongo chau, bien, perdón, con doble llave no, porque va a romper. Doble string, ahí está. Ahora el valor va a ser chau, bien, o sea, si le mando parámetro cuando hago el llamado de la función, toma eso, y si no, va a tomar el default que yo le asigné acá. Bien, esto es igual a lo que es PHP. Funciona de la misma manera y está bueno para eso, ¿no? Para en los casos donde tenemos algún parámetro que si no viene, digamos, queremos hacer, digamos, de tomar un valor cuando no nos viene ese parámetro con un valor específico. No sé si me expliqué, a veces me quiero explicar demasiado y la enredo más, pero si no se entendió, díganme. Más a nivel métodos, pero no como otro tipo de lenguaje. ¿Bien? A ver cómo lo explico. Hay ciertos lenguajes que uno puede sobrecargar las funciones con un parámetro, o sea, si recibe un parámetro, dos parámetros, bueno, en JavaScript no se va a dar eso en los métodos, pero me va a costar explicarlo sin mostrarlo. ¿Quién me había preguntado? José, ¿no? Claro, exactamente, sí. Va más a nivel sobrecarga de métodos en clases y demás, pero también, conjunto con lo de clases, lo muestro con React, que ahí tengo nada, tenemos ya las clases armadas y vamos a utilizar clases y es más fácil explicar todo ahí en ese momento. Por eso decía que, si bien la primera unidad y la segunda son de JavaScript, lo vamos a seguir viendo a lo largo del curso porque es todo JavaScript, ¿no? React es JavaScript, entonces por ahí muchas de estas cosas que hoy expliqué las voy a volver a explicar con React, no sé, cuando usemos la primera vez una constante o cuando usemos la función arrow y demás. Y ahí con React, como comenzamos trabajando con clases para entender un poquito lo que es React con clases, ahí tenemos clases, métodos y hacemos todos los ejemplos de clases, métodos, módulos también tenemos, y vamos a poder trabajar directamente con todos esos elementos. El resto, chicos, de esto que vimos hasta ahora, ¿alguna duda? Bien. Lo último que quiero comentar de acá. El resto, por ejemplo, clases, peguen la idea, pero ya les digo, cuando trabajamos con React, ahí lo dejamos y lo implementamos directamente. Lo mismo módulos. Me quiero detener una cosa nomás que son los arrays, ¿bien? Como para que si alguien no lo comprendió el otro día, que quede claro porque esto es importante. Esto que nosotros declaramos acá es un objeto, ¿bien? Es un objeto en JavaScript. Como dije, en JavaScript no existen los arrays asociativos, ¿bien? Como en PHP. El array en JavaScript siempre comienza en el índice 0 y es autoincremental, bien, 0, 1, 2, 3. Y recuerden que un array es como tener una variable, puede ser una variable, puede ser una constante, ¿bien? Como yo les dije, imagínense, la variable nombre acá es una, o la constante nombre tiene un valor, ¿bien? Lo que el usuario escribió en el formulario. Listo. Es como una caja que tiene lo que el usuario escribió en el input. Ahora, en este caso, la constante o la variable miArray es un array. Entonces es como que va a ser un array que acá lo declaramos de 10 posiciones, que va a tener como 10 divisores. Entonces, fíjense, en el primer divisor, que es el que está en el índice 0,
el valor que va a tener guardado este array es 290. En el 1, 97. En el 2, 127. ¿Bien? Entonces es, por así decirlo, la misma cajita de la variable, pero con divisiones dentro. ¿Está? La manera que tenemos de trabajar con el array es o declarándolo con new array. ¿Por qué new? Bueno, new es el operador en JavaScript que nos permite instanciar una clase. Entonces, array es una clase en JavaScript. Al hacer new array, estoy creando un objeto del tipo array. Estoy creando, esto vendría a ser un objeto, vendría a ser como document. ¿Bien? Entonces, para que vean que los arrays en JavaScript son objetos, lo declaramos a partir de una clase. Lo mismo los string, lo mismo date, es todo objetos. Acá estoy declarando y diciendo qué cantidad de posiciones tiene mi array. Acá estoy seteándole datos, a la posición 0 le agrego, le asigno el valor 290, y acá estoy haciendo lo que se llama una declaración e inicialización. Es decir, que es la que más por ahí utilizaron, es corchetes de inicio y fin, 12,45, array inicializado en su declaración. ¿Qué es esto? Bueno, en el índice 0 va a tomar el valor 12, en el índice 1 el valor 45, en el índice 2 el valor que es ese string array inicializado en su declaración. Es como que estoy haciendo el new array con una posición de 3, le estoy seteando los valores todo en un mismo paso. Por eso es declarar e inicializar. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende lo que es un array? No cambia del concepto de otros lenguajes. La única diferencia, por ejemplo, con PHP, es que no hay array asociativos. Esa es la única diferencia. Si alguno no entiende algo hasta acá, no quiere preguntar ahora, quiere esperar a hacer un poquito de práctica, no hay ningún problema. Lo que les pido siempre es que me pregunten, ¿bien? Que me pregunten a través del foro, ¿bien? No se queden con dudas, es lo único que les pido. Tienen los links donde les mostré que había también talleres, si quieren buscar ejercicios y compartir y demás, buenísimo, pero cualquier duda pregunten. No, a ver, si se quiere es parecido. A ver, un array es un objeto, ¿bien? Lo otro es un objeto, se llama literal en JavaScript, el array también, todo es un objeto, el string es un objeto, no sé, el date es un objeto. Pero más allá de eso, digamos que esto de acá, que vimos acá, si vienen de PHP, es lo más parecido a un array asociativo, ¿bien? En donde yo le digo, puedo definir la clave del array. En cambio, en el array tradicional, la clave del array es 0, 1, 2, no lo puedo cambiar, ¿bien? En PHP yo puedo definir claves en un array asociativo de manera alfanumérica, en JavaScript no. Entonces, lo más parecido es este tipo de objetos. Exactamente, sí, parecido, Agustín. Me perdí, Mariana, con qué cálculo hice en Python. Ahí, Diego, lo que hiciste en realidad es al array algo en el índice que tiene la variable i, le asignaste un objeto. ¿Se entiende? O sea, en lugar de que el valor de tu array sea un number, el valor de tu array era un objeto. ¿Estos números o cuáles? No, este es el índice del array, o sea, el array tiene varias
posiciones. Esta es la posición 0 del array, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. En la posición 0 el array tiene asignado el valor 290, en la posición 1 97, en la posición 2 127. En la posición 0 acá podría tener el valor Pepe, ¿bien? El valor puede ser un string, puede ser un number, puede ser un objeto, puede ser otro array. El índice siempre va a ser numérico y autoincremental. El 12 y 45 serían lo mismo que 290 y 97, o sea, es en el índice 0 el valor 12, en el índice 1 el valor 45, en el índice 2 este string que está acá. No es ningún cal. Igual tranqui que esto lo vamos a usar un montón, no pasa nada, pero si no conocen lo que es el concepto de arrays, les recomiendo leer un poco y preguntarme cualquier duda, aunque sea a nivel conceptual. Después si en JavaScript tienen dificultades, array, objetos y demás, lo vamos a seguir trabajando porque lo vamos a necesitar todo el tiempo, ¿bien? Pero sí tengan una idea ustedes a nivel conceptual. Arrays en general en todos los lenguajes es el mismo concepto, ¿bien? Hay lenguajes como PHP que tiene algo que se llama array asociativo, pero lo que pasa es que muchas veces uno confunde y PHP se piensa que el array en PHP se le pueden poner índices alfanuméricos. En realidad no, en realidad es un tipo de array asociativo que es medio, no digo exclusivo de PHP, pero es uno de los pocos lenguajes que lo maneja, ¿bien? Pero lo que es un vector o un array en todos los lenguajes es igual, ¿bien? Que es eso, es esa cajita con divisiones, ¿bien? Y que empieza en cero y bla, 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 lo que dije recién, ¿no? Pero hago nomás la salvedad de PHP, porque si alguno viene de PHP, no es que PHP, los arrays en PHP son distintos, no, hay un tipo de array diferente que es el asociativo. Sí, exacto, Franco puede ser tranquilamente otro ejemplo. Yendo un poquito al TP de la unidad, bien, como para entender de qué se trata y que no se vuelvan locos. Es simplemente, no es una calculadora de Windows, ¿bien? Es simplemente una calculadora muy simple, ¿bien? Donde lo que van a tener que hacer ustedes es lo siguiente. A ver, ¿por qué no he visto esto si no me interesa? A ver si puedo abrir. No sé por qué no abre todo si no me interesa nada de todo eso. Bueno, ahí está, más fácil. Bien. La calculadora de la que habla es que ustedes hagan lo siguiente, ¿bien? Hagan de cuenta que esta es su página web. Bueno, acá van a poner un input que tome el valor 1. Acá otro input que tome un valor 2. ¿Bien? Y acá puede ser o un combo o pueden ser 4 botones que haga la suma. Bueno, la suma no la resta. Sí. Bueno, la suma, o lo escribo mejor, suma, resta, multiplicación, división. ¿Bien? Entonces, si yo acá pongo 1, acá pongo 3 y aprieto en el botón suma, me va a mostrar un resultado acá abajo que diga, acá ponemos resultado, que diga 4. ¿Bien? Si tengo 1, 3 y pongo resta, va a ser 1 menos 3. ¿Bien? Si los multiplico, va a ser 1 por 3. Si los divido, 1 dividido 3. Y siempre va a mostrar acá en resultado. Es eso. No es hacer la calculadora con todos los números y demás. El que lo quiera hacer, porque he tenido cursos que lo han hecho, háganlo. El que le quiera meter 25.000 cosas más, métala. Pero la idea no es matarse, sino es trabajar con 2 inputs y poder hacer eventos. ¿Bien? El evento on click, por ejemplo,
o pueden poner en un select todas las operaciones y usar el evento onChange. División por 0 sí, pueden considerar. A ver, el objetivo, chicos, no es la calculadora, el objetivo es que trabajen con el DOM, con eventos y con ECMAScript 6. Todo lo que ustedes quieran controlar, bienvenido. Vean la división por 0. Quiero que, no sé, me muestre un mensaje u otro mensaje, de acuerdo si es negativo o positivo. Métanle todo lo que quieran. Yo lo único que quiero es ver que trabajen bien con el DOM. DOM, digo DOM o selector, no es que tiene que ser sí o sí la estructura del DOM. Puede ser un selector. Que trabajen bien con el DOM, con el selector y con S6, o sea, que declaren las funciones y demás con S6. Con eso me sobra. ¿Tá? Todo lo demás que le quieran poner arriba, bienvenido. ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer un último ejemplito como para repasar un poquito todo y terminamos. Entonces, vamos a hacer acá vamos con adivina.html. Vamos a copiar todo el HTML así no nos volvemos locos. Ahí está. Voy a dejar dos inputs. No, un input. Sí, un input. Este lo vamos a... Lo voy a trabajar con un onClick en lugar de trabajarlo con un form, así que lo vamos a sacar. El mensaje lo vamos a dejar. El botón lo podía haber dejado, pero bueno. Este lo vamos a sacar. Acá vamos a poner adivina. Y acá vamos a poner un input, bien, que vamos a llamar valor. Y el ID también va a ser valor. La clase en realidad no me preocupa nada, así que lo dejo así. Y acá vamos a poner un botón. ¿Bien? Entonces tengo un input, un button y un div. El button vamos a poner adivinar. Acá entonces vamos a poner número. Y entonces voy a declarar en el mismo script JS, bien, vamos a declarar acá una función usando S6, vamos a hacer const adivinar es igual a paréntesis, flechita, llave de apertura, llave de cierre. Cuando alguien haga clic en este botón, quiero ejecutar esa función. Entonces el evento que voy a capturar es el onClick. OnClick igual y voy a llamar adivinar paréntesis. Bien, y acá vamos a hacer un alert. Primero para ver que no funcione bien. Esto puse adivina HTML, así que si acá pongo adivina.html, creo que lo puse bien, ahí está. Vamos a aumentar el zoom. Perfecto, bien. Primero, el alert se ejecutó bien. No, el tema de los paréntesis que se pone o no es que cuando vos acá esperás un único parámetro podés omitirlo. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, nombre o puedo poner así. ¿Bien? Es lo mismo. En el HTML no, Angular te pide los paréntesis. React no. React en el HTML cuando ejecutes eventos no. Bien. Ahí el alert funcionó. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño ejercicio o ejemplo? Que yo pongo un valor en el input y de este lado valide si ese valor es correcto o no y diga ganaste o perdiste. Bien, muy sencillo. Entonces voy a hacer una constante acá que diga número adivinar, le vamos a asignar 5. Entonces simplemente lo que voy a hacer primero es capturar lo que el usuario haya puesto en el input este. Bien, en el input cuyo ID es valor. Voy a decir const número es igual a document.getElementById valor.value. Y acá abajo voy a hacer un if que diga si número es igual a número a adivinar, entonces en el div cuyo ID es mensaje le voy a mostrar un ganaste. Es decir, document.getElementById mensaje
punto inner HTML, porque se acuerdan que no podemos ahí usar el value, le voy a poner ganaste. Y si no, voy a poner un mensaje que diga seguí intentando. Vamos a recargar acá. Pongo 1, seguí intentando. Pongo 4, seguí intentando. Hay un tema con el carácter. Ganaste. ¿Bien? Tan sencillo como eso. Esto nos permite ver de capturar. Ahora veo la codificación, pero por las dudas lo guardo así. De capturar los eventos, ¿bien? De escribir con el inner HTML y de capturar el value. ¿Bien? Bárbara, la pregunta de Mariana, el límite de posibilidades. Bueno, eso es justamente lo que les va a quedar hacer a ustedes. ¿Bien? Más allá de la tarea de la unidad, lo que venía era justamente eso. Bien, se los dejo comentado acá. Agregar límite de intentos. No, estuvo perfecto igual. Justamente es eso. Quiero de 5 intentos. Bien, bueno, a este ejercicio que hicieron hasta acá, o que hicimos hasta acá, agréguenle ustedes la lógica para que llegado, o sea, hasta 5 intentos me diga seguí intentando. Cuando llego al 5.º intento, perdiste. ¿Bien? Se los dejo a ustedes a ver cómo lo resuelven. Bien, sí, bien, bien Juan Cruz. Va más por ese lado y viene bien para que después lo tengamos para compararlo con cómo sería con React, ¿bien? Y qué nos va a dar React justamente para manejar ese tipo de cosas. Así que háganlo tranquilos, pueden preguntar obviamente en el foro. No hace falta que lo suban como tarea, ¿bien? La tarea de la unidad es la calculadora. Háganlo y semana que viene lo vemos. No, piénsenlo y háganlo, ¿sí? Si se traban, pregunten todo. No hace falta que lo envíen, ¿bien? No, yo recargué. React sí van a ver que tiene como, digamos, un voucher y demás que ustedes cuando guardan, recarga automáticamente. Bueno, semana que viene ya arrancamos con la instalación de React. ¿Bien? En realidad eso es un tema de JavaScript y no tiene que ver con una constante. Esto es general. Esto antes en JavaScript a una variable, que era lo que yo mostraba acá, a una variable le asignábamos una función, ¿bien? Y tiene que ver con la forma de declarar las cosas que tiene JavaScript, cómo funciona JavaScript. En realidad ninguna función en JavaScript, ninguna no. Poquitas funciones en JavaScript, vos te vas a quedar esperando un return, ¿bien? La mayoría son asincrónicas. Cuando avancemos un poco más lo van a terminar de comprender. Pero eso tiene que ver con una forma declarativa que tiene JavaScript. Sí, chicos, a ver, agreguen el límite, todas las cosas que ustedes quieran inventar sobre eso, buenísimo, es para que practiquen ustedes, ¿está? No se preocupen. Lo mismo con los TP, si ustedes quieren agregar cosas a los TPs, agreguen, no hay ningún problema. Es como la base. De ahí para arriba, ustedes hagan lo que quieran. No, nosotros no le ponemos límite hacia arriba, le ponemos un límite hacia abajo para quedarnos tranquilos que entendieron lo que nosotros queremos. Todo lo que quieran agregar, agréguenlo, bienvenido. Bueno, ahí tiene que ver con algunas propiedades de JavaScript, de los atributos, por ejemplo, le podés poner un disable, ¿bien? No te mates, José, con eso ahora, ¿bien? No te mates con ese tipo de cosas porque después en React las vas a ver de otra manera. Si vos lo querés hacer, hacelo, pero no te mates ahora. ¿Bien? Es más que nada ahora ver eventos y ver la manipulación del DOM. Del DOM, pero más básica, el atributo también es parte del DOM, pero digo, algo más sencillo, ¿bien? Pero si querés, hacelo, no hay problema. Perdón, Enuel creo que era, yo le dije José. Y una cosa, chicos, hubo un error en la clase pasada, yo lo avisé por el foro, pero no sé si a todos les llegó el mail. La clase quedó acá, bien, quedó en este link, clase 1, martes 27, que es un link a YouTube.
es porque se grabó mal. Yo creo que con esta clase no va a pasar, porque se acuerdan que yo entré, se me cortó, salió y tuve que volver a entrar. Me parece que por eso quedó mal la grabación acá. Pero acá, bueno, yo lo subí a YouTube y quedó bien. Igualmente, todas las clases las voy a subir a YouTube para que quede subtitulado. Pero ya la clase de hoy ustedes podrían entrar acá, pueden verla en la plataforma, la pueden descargar. El que les es más cómodo YouTube va a poder entrar en el enlace de YouTube. El ejemplo ya quedó. Y bueno, semana que viene arrancamos con la unidad 3 que es React. ¿Bien? Cualquier duda a través del foro, aprovechen la semana para practicar. Bien, trabajen mucho lo que es estas cosas básicas de eventos, de declaración de funciones constantes, variables. Bien, métanse con eso antes de no se maten en hacer cosas tan reales, sino que usen mucho los eventos y la manipulación del DOM. Bien, para hacer cosas reales lo vamos a tener más adelante. Recién unidad 6, 7, 8 van a poder entender cómo hacer una aplicación web con React, para que se den una idea. Todas, hasta esa unidad es todo mucho más abstracto, así que traten de hacer cosas así sencillas en donde practiquen. Bueno, los dejo, que tengan un buen fin de semana, feliz Día del Trabajador para todos y nos vemos semana que viene, jueves, 20 horas. Recuerden que ahora ya arrancamos los jueves. Buen fin de semana, chicos. Saludos.